26 tendencias inquietantes de Internet, 7 niveles. Desde niños vandalizando escuelas públicas por fama de Internet hasta llamadas de broma que se han salido de control. Estos son 26 de los retos más descabellados y temerarios que han surgido de Internet. Mientras más profundicemos en el iceberg, más patrones empezaremos a ver. Y casi todos terminan en tragedia. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Lamidas tortuosas. El reto Lamidas tortuosas empezó a surgir en TikTok alrededor de septiembre de 2021. La idea era que los estudiantes se grabaran robando o vandalizando la propiedad escolar. El punto más popular para este reto solían ser los baños escolares. Estos estudiantes robaban masivamente de los baños y luego publicaban videos en línea bajo la etiqueta Devious Leaks o Diabolical Leaks. Los objetos que vandalizaban o robaban incluían desde dispensadores de jabón y espejos hasta objetos mucho más grandes como señales de salida e incluso lavabos. Al principio el desafío solo logró generar unos pocos videos con pocas visualizaciones. Mucha gente pensó que era solo una broma de internet que pasaría desapercibida, pero la situación se intensificó rápidamente. Escuelas de todo Estados Unidos comenzaron a notar daños reales y equipos faltantes. Algunas incluso tuvieron que cerrar los baños para mantener la situación bajo control. Las consecuencias que enfrentaron estos estudiantes fueron proporcionales al daño que causaron. Las medidas represivas consistieron en suspensiones, expulsiones e incluso cargos penales en algunos casos extremos. Sin embargo, con el tiempo la situación empeoró tanto que TikTok se vio obligado a intervenir. Los moderadores empezaron a eliminar videos relacionados con la tendencia e incluso intentaron prohibir y redirigir las búsquedas de Devious Leaks. Pero esto no sirvió de mucho, y con el tiempo las sanciones se intensificaron. Las escuelas empezaron a cobrar a los estudiantes y por extensión a sus padres por el daño que causaban. Esto terminó en grandes sumas de dinero para los responsables. Si bien la tendencia disminuyó después de algún tiempo, definitivamente dejó una marca muy desafortunada en las comunidades en su conjunto. Tendencia descalza. Retomar algunos de nuestros rituales primitivos no es necesariamente malo. De hecho, existe una razón por la que los humanos primitivos poseían ciertas ventajas físicas y cognitivas sobre los humanos modernos. Estaban más cerca de la naturaleza y tenían una habilidad especial para apreciarla mejor a través de su estilo de vida. Aunque hacer eso en el ámbito actual suena genial, hay ciertos factores que deben tenerse en cuenta antes de abrazar el tradicionalismo por completo. El principal es que el marco moderno nos ha facilitado enormemente el acceso a alternativas seguras para diferentes prácticas. Así que, aunque desafíos como la tendencia de andar descalzo parecen bastante beneficiosos en teoría, pueden ser peligrosos. La tendencia de andar descalzo básicamente anima a la gente a adoptar el naturalismo deshaciéndose por completo de los zapatos. Según algunas afirmaciones poco investigadas, esto ayuda con problemas posturales y sensoriales. Desafortunadamente hay una razón por la que muchos profesionales de la salud no están de acuerdo con esto. En primer lugar, andar descalzo no es el acto más higiénico del mundo. Caminar por las aceras públicas sin zapatos es una infección garantizada. Estas aceras, por muy limpias que estén, son propensas a acumular escombros, suciedad y, lo más peligroso, vidrios. No es cuestión de que te lastimarás, sino de cuándo. Ahora que TikTok está haciendo que la tendencia de andar descalzo sea aún más famosa, la situación se está intensificando. Se han dado muchísimos casos desafortunados de personas que han resultado gravemente heridas. Astillarse o cortarse un poco es en esencia la lesión menos grave que uno puede sufrir. Se han reportado casos de personas con clavos oxidados incrustados en las plantas de los pies simplemente por querer sumarse a una tendencia de Internet. Muchas infecciones, como el tétano, si no se tratan, pueden causar daños irreversibles e incluso la muerte. Así que, ¿para qué arriesgarse? Si tienes los medios para comprarte zapatos, quizás lo mejor sea seguir las convenciones sociales. Desafío de labios de Kylie Jenner. Antes de que el COVID-19 arrasara con sus retos de Internet poco saludables, existían otras tendencias en línea realmente peligrosas. El reto de los labios de Kylie Jenner, como muchos miembros de la generación Z recordarán, fue una tendencia que cobró impulso allá por 2015. Quienes estaban constantemente conectados en esa época quizá incluso recuerden haber visto noticias de niños que se lastimaban al participar en él.
El reto de labios de Kylie Jenner consistía básicamente en meter los labios en un vaso de chupito o una botellita y succionar el aire para crear vacío. Se hacía hasta que los labios se hincharan lo suficiente como para que parecieran recién sometidos a algún procedimiento cosmético. En otras palabras, se hinchaban como los labios de Kylie Jenner después de ponerse relleno. A primera vista todo parecía un truco casero inofensivo, aunque no extremadamente extraño para conseguir un relleno gratis. Pero eso cambió cuando surgieron informes de que comenzaron a aparecer lesiones dramáticas y francamente dolorosas. Quienes se excedieron en el desafío o sometieron sus labios al vacío durante más de unos segundos terminaron con feos moretones y vasos sanguíneos reventados. En algunos casos, los vasos de chupito se rompieron y causaron daños irreparables. Sin embargo, los vasos de chupito rotos fueron el menor de los problemas del reto de los labios de Kylie Jenner. Como la mayoría de los participantes eran jóvenes influenciables, los médicos tuvieron que emitir advertencias formales. Tuvieron que advertir a todos sobre los peligros evidentes de succionarse los labios a la fuerza como una aspiradora hasta el punto de causar moretones. Claro, esto no impidió que el Internet se volviera loco. Plataformas como Vine, Instagram y Twitter se inundaron de publicaciones bajo el Kylie Jenner Challenge que mostraban labios hinchados y teñidos de morado. Algunos fueron llevados a otro nivel y se subieron con frases como «¿Qué he hecho?». Se convirtió en una de esas tendencias donde la mitad de la diversión no era ni siquiera hacerlo, era ver a otras personas darse cuenta en tiempo real de que habían tomado una decisión terrible. La gente participaba en el reto o se subía a internet solo para burlarse de quienes lo hacían. Fue un caos total sin señales de detenerse. La situación se complicó tanto que la propia Kylie, la creadora del reto, tuvo que intervenir y desmentir cualquier vínculo con él. Tuvo que aclarar la situación al declarar explícitamente que no pretendía que nadie se sintiera obligado a ajustarse a estándares de belleza convencionales. Aclaró, además, que nunca le había recomendado a nadie que lo intentara y que la gente debería simplemente aceptar su aspecto natural. Sin embargo, para cuando esto ocurrió, el daño ya estaba hecho, tanto en el rostro como en la autoestima de las personas. Desafío aliento de dragón. Si las lesiones faciales no fueran ya suficientemente graves, el reto del aliento de dragón llevó el peligro a un nivel completamente nuevo. Básicamente se centraba en el interior de la boca y el cuerpo. Fue una tendencia que se popularizó en 2018 cuando los novedosos postres helados sumergidos en nitrógeno líquido llegaron a puestos de comida y restaurantes. Para quienes no lo sepan, el nitrógeno líquido es un fluido criogénico extremadamente frío. Puede alcanzar fácilmente temperaturas inferiores a 150 grados Celsius, 196 grados Celsius para ser exactos. En ningún mundo, libro o teoría es seguro estar cerca de esos niveles de temperatura. Irónicamente, con el reto del aliento de dragón, la gente no solo estaba cerca del nitrógeno líquido, literalmente lo consumían. Al sumergir estas coloridas bolitas de cereal en la mezcla y comerlas simultáneamente, producían un fascinante vapor ahumado. Así que naturalmente el atractivo era real y todos querían intentar exhalar humo de dragón. Genial en teoría, pero extremadamente peligroso si no se manejaba con precaución. Las personas que no fueran cautelosas con esto terminaron no solo con papilas gustativas quemadas, sino también con lesiones críticas de sus órganos. En Indonesia, más de 20 niños sufrieron lesiones, incluyendo quemaduras en la piel y dolor de estómago severo después de consumir estas golosinas. Además, el humo que salía de estas golosinas era un boleto de ida a tener un brote de asma. Hubo múltiples casos en Estados Unidos relacionados con niños que experimentaron ataques después de entrar en contacto con los postres. Se volvió tan grave que la FDA tuvo que publicar una advertencia oficial, no solo contra comer dulces sumergidos en nitrógeno, sino también contra tocarlos, incluso después de que el líquido se evaporara. Al final, el reto del aliento de dragón sirve como un escalofriante recordatorio de que no todas las tendencias virales valen la pena el riesgo. Nivel 2. Planking. La década de 2010 fue la cumbre del humor bizarro en Internet que rozaba la temeridad. Las tendencias de Internet se estaban poniendo de moda y todos ansiaban hacerse notar. Uno de esos retos, considerado una de las primeras modas de Internet, fue el planking. La idea era tan simple como absurda.
Consistía en poner todo el cuerpo rígido y tumbarse en el suelo, literalmente como una plancha. Ahora bien, el planking puede parecer una de las tendencias más inofensivas de Internet, pero como la mayoría, este también tenía su truco. Quienes participaban intentaban hacer sus planchas en lugares inusuales. El truco principal era buscar los lugares más extravagantes y peligrosos. Cuanto más disparatado e imposible fuera el lugar, más visitas e interacción obtendrías de otras personas que hacían lo mismo. Comenzó como una simple sensación descabellada en Internet que rápidamente se volvió muy oscura. Quienes participaban en la tendencia se volvían cada vez más audaces y la llevaban a extremos peligrosos. En mayo de 2011, un hombre de 20 años de Brisbane murió tristemente tras caerse de un balcón en un séptimo piso mientras intentaba subirse a la barandilla. También hubo otros casos en los que estos plankers interrumpían activamente la rutina laboral haciendo planchas en autos de policía o entradas de oficina. Pero nada era tan terrible como el que una persona perdiera la vida trágicamente por un desafío en Internet aparentemente seguro. El frenesí mediático que siguió fue un auténtico desastre. Algunos criticaron el planking como una forma poco ética de intentar conseguir fama en Internet. Otros lo defendieron diciendo que era simplemente una diversión inofensiva. En cualquier caso, sirvió como uno de los primeros recordatorios de lo que sucedería si no trazáramos una línea entre el humor en Internet y las consecuencias de la vida real. El desafío de los cereales. Internet es el único lugar donde puedes convertir el desayuno no solo en un riesgo biológico, sino también en algo cósmicamente insalubre. El reto del cereal fue uno de los primeros retos de COVID-19 que cobró fuerza en 2020. Su premisa era tan repugnante como simple. Una persona se tumbaba boca arriba mientras otra le echaba cereal y leche en la boca. Ahora bien, si el desafío simplemente hubiera terminado ahí, no habría entrado en esta lista. Desafortunadamente no lo hacía. La siguiente etapa de la tendencia consistía en que la otra persona se comía el brebaje pastoso directamente de la boca de su amigo con una cuchara. En otras palabras, literalmente estaba comiendo cereal de un tazón hecho con una boca humana. En redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter se veían parejas riéndose entre el caos, mientras que en otras se veía hermanos e incluso mascotas disfrutando de la locura láctea. Todo el asunto era absolutamente repugnante, pero así es como la gente llevó las cosas a otro nivel. Las preocupaciones en torno al desafío del cereal se centraban básicamente en sus posibles riesgos de asfixia y su carácter absolutamente antihigiénico, y considerando su popularidad en medio de una pandemia mundial ya devastadora, a los expertos en salud no les hizo ninguna gracia. En cualquier caso, aunque a veces provocó algunas risas, quizás la próxima vez sea mejor usar un tazón de verdad. Cadena de correos y textos. Mucho antes de que las estafas en TikTok e Instagram existieran, existía algo llamado correos en cadena. Se trataba básicamente de correos de spam extensos y en mayúscula que presagiaban la muerte prematura del destinatario si no reenviaba el correo a un número específico de personas. El formato de la mayoría de estos correos era básicamente el mismo. Advertía al destinatario que si no lo reenviaba a 10 amigos, le acarrearían 7 años de mala suerte, o un fantasma o alguna maldición similar. Para la gente influenciable esto era básicamente lo peor del mundo. Mientras que algunas de estas advertencias eran descaradamente irreales y se descubrían casi de inmediato, otras construían meticulosamente una narrativa sutil que se aprovechaba de la credulidad de la gente. El alarmismo posterior era de hecho muy malicioso y engañaba incluso a los más inteligentes, como algunos casos en los que estos correos electrónicos amenazaban con la desgracia de quien no los reenviara. A continuación citaban el caso de alguien que efectivamente murió tras romper la cadena. A pesar de que estas muertes eran pura coincidencia y no tenían nada que ver con el reenvío de correos electrónicos, la forma en que se relacionaba sin duda creaba la sensación de que la persona había enfrentado su fin precisamente por no haber seguido las instrucciones del correo electrónico. También existía el otro extremo del espectro, que prometía una recompensa irreal en lugar de un castigo enfermizo. Mensajes como envía esto a 10 personas y la persona que te gusta se confesará contigo eran muy populares entre los jóvenes. Cuanto más se reenviaban, más se animaba a sus creadores.
Era una enfermedad contagiosa de Internet que seguía evolucionando con la evolución del mundo digital. Hoy en día el formato se ha adaptado a plataformas como TikTok e Instagram. Los usuarios se encuentran con publicaciones que les instan a dar me gusta y compartir para evitar la mala suerte o recibir bendiciones. Son básicamente correos electrónicos en cadena en su forma más moderna y siguen alimentándose de nuestras ansiedades como lo han hecho durante décadas. Reto de las 3 a.m. El reto de las 3 a.m. fue una de esas tendencias de Internet que se popularizó gracias a YouTube hace unos años, sobre todo en 2017. La idea principal era despertarse a las 3 a.m., conocida como la hora de las brujas, para invocar espíritus o hablar con muñecos embrujados. Se creía que este era el mejor momento para intentar desencadenar algo paranormal, ya que los fantasmas eran los más activos. Muchos youtubers como InJStation y RubyRub se sumaron a la tendencia y crearon videos donde intentaban estos desafíos frente a la cámara. La mayoría de las veces las reacciones eran exageradas para entretener, pero la configuración y los diálogos simulados de películas de terror facilitaron la interacción entre los espectadores más jóvenes. La audiencia de estos videos terminó siendo principalmente niños y adolescentes, lo que causó algunos problemas. Algunos se despertaban en mitad de la noche intentando recrear los desafíos. Otros, en cambio, se asustaban y entraban en ansiedad con solo verlos. Algunos padres expresaron su preocupación por el impacto que estos videos estaban teniendo, especialmente porque parecían promover contenido que infundía miedo. Tendencias como estas son un buen recordatorio de cómo ciertos espacios de Internet pueden llegar a audiencias que no siempre están preparadas para ello. Por eso la monitorización constante por parte de adultos es fundamental cuando se trata de contenido dirigido superficialmente a un público más joven. Nunca se sabe qué contiene realmente. Nivel 3. El reto Orbis. Las bromas en Internet pueden ser bastante inofensivas, incluso divertidas si se hacen con tacto y sin perjudicar a las partes implicadas. Sin embargo, con el auge de TikTok y los retos rápidos, la mayoría de estas bromas se realizan a expensas del público en general. Lo peor es que algunas de estas bromas son tan malas que no solo resultan agotadoras, sino también realmente peligrosas. Muchas incluso rozan el delito. El reto Orbis es uno de esos desafíos que comenzó como un juego divertido, pero terminó convirtiéndose en una importante fuente de preocupación para la seguridad pública. Básicamente, el desafío consistía en que los participantes usaran pistolas de juguete o pistolas de gel para disparar Orbis a personas desprevenidas. Y aunque los Orbis no son realmente peligrosos, considerando que son solo perlas de polímero que absorben agua, la gente se esforzó mucho para convertir esta diversión inofensiva en algo peligroso. Para quienes no lo sepan, los Orbis son básicamente pequeñas cuentas de colores que se expanden al sumergirlas en agua durante largos periodos. Adquieren una consistencia gelatinosa y son bastante divertidos, simplemente por motivos estéticos o sensoriales. Sin embargo, definitivamente no son balas para disparar. En este desafío en particular, los participantes se volvieron peligrosamente creativos. Congelaban sus esferas para obtener el máximo impacto al usarlas en personas, y como era de esperar, el contacto de esferas de agua congeladas con el cuerpo no es la experiencia más agradable. De hecho, llegó un momento en que la situación se volvió tan grave que las víctimas comenzaron a reportar ronchas y moretones. Hubo múltiples casos en los que no solo adultos sino también niños pequeños fueron víctimas de los disparos, con lesiones bastante graves en la cara, el cuello e incluso los ojos. No ignoremos que estas pistolas de juguete suelen estar pintadas para que parezcan armas reales, y como la mayoría de estos bromistas en línea eligen las escuelas como escenario, esto añade una dimensión completamente nueva y mucho más oscura para el desafío. Casi parece que intentan deliberadamente difuminar la línea entre una broma y el trágico y real problema de los tiradores activos. No hace falta decir que esta es una línea que no debe cruzarse en ninguna realidad. El reto Borg. El reto Borg, abreviatura de Blackout Rage Gallon, empezó a ganar popularidad en TikTok en 2023 entre estudiantes universitarios. La idea del reto era tan absurda como imprudente. Consistía básicamente en beber mucho alcohol en un entorno, según los participantes, mucho más sano y seguro. Para tomar un Borg, se tomaba un galón de agua y se vaciaba aproximadamente la mitad. Luego se llenaba con una mezcla de vodka, potenciadores de bebidas saborizadas y electrolitos.
Era básicamente una bebida personalizada que se podía llevar a las fiestas. Mucha gente que participó en el reto intentó hacerlo pasar como seguro, a pesar de no tener ningún tipo de respaldo científico, argumentando que añadir electrolitos y agua hacía más seguro el consumo excesivo de alcohol o ayudaba a prevenir la resaca. También creían que al beber de un recipiente hermético las posibilidades de manipulación de la bebida se reducirían significativamente. Si bien esta última idea podría ser comprensible, la primera no lo era. La realidad es que ninguna cantidad de agua o electrolitos en una bebida predominantemente alcohólica puede hacerla buena. De hecho, el contenido de alcohol en estas mezclas sería mucho más peligroso que el de las bebidas estándares. Algunos Borgs se elaboraron con hasta una quinta parte de vodka, lo que supone unas 17 bebidas estándar por encima de los límites de alcohol seguros. Como era de esperar, las consecuencias de esta tendencia no tardaron en hacerse notar. En la Universidad de Massachusetts Amherst, 46 estudiantes acabaron hospitalizados en masa tras participar en el consumo excesivo de alcohol. Y aunque ninguno recibió diagnóstico que pusiera en peligro su vida, el punto ya estaba claro. Se convirtió en un claro recordatorio de que el hecho de que algo se presente como una alternativa más segura no significa que realmente lo sea. Y cualquier cosa relacionada con el consumo excesivo de alcohol debería descartarse automáticamente de la lista de deseos. Tendencia de las bromas de infidelidad. La tendencia de las bromas de infidelidad se volvió popular en YouTube allá por 2016 y es una de las pocas que ganó impulso después de su apogeo en lugar de desvanecerse en la oscuridad. Como su nombre indica, se trata de una tendencia en la que las personas fingían haber engañado a su pareja solo para captar su reacción. Generalmente se organizaba con pruebas falsas o confesiones simuladas y una cámara oculta para grabar la respuesta de la otra persona, posiblemente sin su consentimiento. A diferencia de muchos otros desafíos en Internet que suelen ser a costa de la propia persona o de desconocidos, este se adentró en un terreno mucho más vulnerable. Atacó directamente las relaciones, lo que lo hizo sentir con mucha más carga emocional. En otras palabras, se alimentó de la confianza y el amor. Ser engañado es la peor pesadilla para la mayoría de las personas en una relación, así que incluso pensar en organizar algo así ya es cruzar una línea importante, sobre todo teniendo en cuenta que la base principal de una relación es el respeto y la confianza mutuos. El otro aspecto de lo perjudiciales que pueden ser las bromas de engaño es el daño mental que le causan a quienes las reciben. Someter a alguien a niveles tan desmesurados de angustia emocional en tan poco tiempo es casi una locura, y más aún cuando te das cuenta de que las víctimas apenas tienen tiempo para procesar sus sentimientos antes de verse obligadas a afrontar la verdad. La falta de respeto de quien hace la broma hacia la víctima es evidente en la mayoría de estos videos. Estos videos muestran a parejas desmoronándose y sufriendo ataques de pánico antes de que les digan que todo es una broma. Y aunque algunas parejas se ríen frente a la cámara, muchos espectadores señalaron lo manipulador que es algo así. Porque, al fin y al cabo, estás jugando con la confianza y las emociones de alguien para conseguir visitas, incluso si es falso. Nadie puede negar que la reacción emocional posterior es real y puede tener un impacto duradero. Por otro lado, no es difícil entender por qué la tendencia se popularizó, por las reacciones fuertes y dramáticas, pero en algo tan sutil como una relación, la confianza no es algo que se recupere fácilmente después de haberla manipulado. Reto silueta. El reto silueta es quizás la primera tendencia de esta lista que no fue destructiva de ninguna manera, hasta que se vio obligada a hacerlo. De hecho, cuando se hizo popular por primera vez, fue una salida creativa positiva para que las personas se expresaran. La tendencia se hizo popular después del lanzamiento de la canción Streets de Doja Cat y básicamente implicaba que las personas posaran en las puertas. Era esencialmente una forma muy atractiva de autoexpresión donde se animaba a las personas a sentirse seguras en sus cuerpos. Comenzaba el video con ellos posando naturalmente con una iluminación normal, y luego hacían la transición a una silueta iluminada en rojo acompañada de Put Your Head on My Shoulder de Paul Anka o el remix de Doja Cat. El objetivo era crear estas imágenes geniales y dramáticas donde el contorno del cuerpo era el foco y no sus detalles específicos. La tendencia definitivamente se convirtió en un espacio seguro para personas con mucha creatividad y transiciones realmente impresionantes. El reto en sí no fue dañino en absoluto.
Como dije antes, era literalmente una celebración de la positividad corporal y la autoexpresión. Pero lo que lo hizo inquietante fue cómo la gente lo tergiversó. No tardó mucho en descubrirse cómo eliminar el filtro rojo ajustando el brillo y el contraste del video. Esto revelaba lo que había debajo de la silueta. A veces exponiendo a los participantes con mucho menos ropa de la esperada. Lamentablemente también hubo casos realmente horribles de personas completamente desnudas. Lo peor fue que esto se dirigió a muchas mujeres que confiaban en que el filtro rojo protegería su privacidad. Y aunque la gente no tardó en compartir consejos sobre cómo protegerse mejor ante el reto, como usar ropa oscura o usar una edición más segura, el principio, o mejor dicho, la falta de él, que subyacía a la ilusión de espacios seguros en Internet, quedó completamente destruido. Algo que se suponía que debía empoderar se convirtió en una situación donde la privacidad y la confianza de las personas fueron completamente violadas. Lo peor es que ha habido desafíos mucho más horribles en línea que han recibido casi menos críticas. A diferencia de los desafíos que eran realmente arriesgados o buscaban generar impacto, este no era nada. Sin embargo, demostró cómo incluso algo inofensivo podía convertirse en un arma si la audiencia no respetaba los límites básicos. Lo cual lamentablemente es un tema muy recurrente en el mundo en línea. Es un triste recordatorio de que el problema no es la tecnología, sino el mal uso que la gente hace de ella. Bronceado con cerveza. El bronceado con cerveza era una de esas tendencias que parecían demasiado absurdas para ser reales. Lamentablemente era real y se había vuelto viral en TikTok recientemente. Básicamente la idea era que si te echabas cerveza en la piel antes de tomar el sol, de alguna manera te ayudaría a conseguir un bronceado más intenso. Quienes participaron en el reto incluso llegaron a afirmar que los ingredientes de la cerveza, como el lúpulo, estimulaban la producción de melanina, lo que hacía que la piel se bronceara más rápido y de forma más uniforme. Excepto que la piel y la melanina no funcionan así. Los dermatólogos se apresuraron a señalar que no existe ninguna evidencia científica que respalde la cerveza como ayuda para el bronceado. Lo que es aún más preocupante y bastante obvio es que la cerveza no ofrece ninguna protección contra los rayos UV. Así que cuando las personas cambiaban el protector solar por cerveza, en realidad estaban exponiendo su piel a un riesgo mucho mayor de quemaduras solares, deshidratación, daño cutáneo a largo plazo e incluso cáncer de piel. Desde entonces, numerosos expertos en salud han advertido a la gente sobre esta nueva moda. La dermatóloga, la doctora Shilpi Ketterpal, de la clínica de Cleveland, lo advirtió específicamente tras mencionar lo obvio. También reiteró que estar al sol también puede provocar agotamiento por calor y potencialmente un golpe de calor. Esta tendencia fue especialmente popular entre adolescentes y adultos jóvenes, lo que la hizo aún más preocupante. Ese es el grupo de edad que ya tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel. Las camas solares ya representaban una gran amenaza para la salud cutánea. Ahora consejos de moda como el bronceado con cerveza están llevando el problema a un nivel nuevo. Nivel 4. Bailando sobre tumbas. La tendencia de bailar sobre tumbas no es perturbadora por ser gráfica, es perturbadora porque es literalmente una burla total a la decencia humana más básica. El reto consiste básicamente en que las personas se graben realizando extensas rutinas de baile sobre o cerca de tumbas. ¿Por qué? Por ninguna razón, aparte de buscar atención negativa en Internet. Al fin y al cabo, toda atención en línea es atención. Los participantes son vistos básicamente bailando música alegre, literalmente sobre lápidas. Para la mayoría de estas personas, estos actos son pequeños momentos divertidos sin repercusiones. Al fin y al cabo, técnicamente no perjudican a nadie, a diferencia de muchas otras tendencias de esta lista. Aún así, no es difícil entender por qué la gente considera esto no solo ofensivo, sino casi ilegal. No es necesario dañar físicamente a las personas para ser malintencionado. El reto de bailar sobre tumbas demuestra claramente lo insensible que puede ser la gente, especialmente ante la muerte. Los cementerios son lugares sobrios, generalmente dedicados al duelo y la conmemoración. Contienen los cuerpos de personas fallecidas, seres queridos que tenían familia y amigos. Y no hace falta decir que usarlos como escenario para un reto de comedia es descaradamente vil. Cruza una línea que muchos consideran extremadamente inaceptable, y con toda razón. Imagina visitar la tumba de un ser querido y encontrarte con un influencer de TikTok bailando sobre ella para conseguir me gustas. No solo es irrespetuoso, sino deshumanizante.
y de alguna manera se ha vuelto tendencia. Es evidente que la fama en línea no debería ir en detrimento de la decencia humana básica y el respeto por los demás. El reto Kia. En Internet, este reto en particular se denominó el reto Kia, pero deberíamos llamarlo por lo que realmente fue: robo de autos. Este caso sin duda trascendió el alcance de la violencia en línea y se convirtió en una crisis a nivel de ciudad en varias partes del mundo. Lo curioso es que sigue bastante activo en redes sociales y ha tenido casos tan recientes como en febrero de este año. El reto empezó a circular en TikTok en 2021 y 2022. Consistía en que adolescentes mostraban a su audiencia de TikTok cómo se podían encender ciertos modelos de Kia y Hyundai usando solo un cable USB. Muchos de los modelos anteriores de estos autos no tenían inmovilizadores, por lo que se convirtieron en un blanco fácil. Para quienes no lo sepan, los inmovilizadores son básicamente dispositivos de seguridad antirrobo que impiden que un auto arranque a menos que se tenga la llave o el chip correctos. Y ahora que la gente había encontrado maneras de evitarlo, robar autos era pan comido. Videos por todo Internet mostraban instrucciones detalladas sobre cómo hacer puentes en Kias y Hyundais. En algunas ciudades se formaron grupos dedicados a llevar a cabo robos de autos a gran escala. Uno de estos grupos, conocido como los Kia Boys, empezó a grabarse en el acto y a conducir imprudentemente por los vecindarios. No tardó en producirse heridos y muertos. Un joven de 16 años perdió la vida en una persecución policial a alta velocidad cuando intentaban recuperar su vehículo. Además, había otros 5 adolescentes en el auto que sufrieron múltiples lesiones que pusieron en peligro sus vidas. Este caso muestra claramente el mismo patrón que hemos visto hasta ahora. La mayoría de los supuestos perpetradores no eran delincuentes experimentados, eran adolescentes que seguían una tendencia. No comprendían realmente las consecuencias legales ni humanas, ni hasta qué punto se descontrolarían las cosas. No solo resultó en la pérdida de vehículos valorados en miles de dólares, sino también en la pérdida de vidas. Y esa es una línea que nunca se debe cruzar. Selfies extremos. En el panorama actual de Internet, tomarse una selfie no es peligroso. Al fin y al cabo, todo el mundo lo hace y es literalmente otra forma de autoexpresión. Sin embargo, de todas las tendencias extremas de Internet, esta podría ser la más aparentemente inofensiva. Pero en realidad, los riesgos que corre la gente en busca de la selfie perfecta han tenido consecuencias bastante trágicas. Según múltiples informes, esta tendencia ha causado cientos de muertes en todo el mundo durante la última década. Casi todas se han debido a caídas desde grandes alturas, ahogamientos o accidentes de tráfico. Ni siquiera se puede atribuir a una imprudencia grave, porque técnicamente la mayoría de estas personas simplemente intentaban tomar una foto. ¿Qué tiene de malo eso? Se estima que la cifra asciende a la impresionante cifra de 480. Son 480 vidas perdidas de más solo por una imagen atrevida que podría o no conseguir que la publicación tuviera éxito. Un caso particularmente desgarrador fue el de la joven gimnasta que murió al caer en Alemania. Nara Listishova estaba viviendo su momento de valentía cerca del castillo Neuschwanstein en Alemania cuando perdió el equilibrio. Se precipitó desde una altura de 79 metros y no pudo ser rescatada. La cuestión es que este es solo un caso entre cientos que se reportan cada año, y la mayoría sigue el mismo patrón trágico. Alguien intenta una acrobacia arriesgada al borde de un lugar peligrosamente alto, pierde el equilibrio y el resto es historia. Otros incidentes relacionados con selfies no se limitan a las alturas. En algunos casos, las personas ignoran las normas básicas de seguridad y los límites con la vida silvestre. Un ejemplo es el de un hombre indio que fue mutilado hasta la muerte tras colarse en el recinto de un león para tomarse una selfie. Había burlado las barreras de seguridad del zoológico y pagó el precio más alto. La situación se ha agravado hasta el punto en que los lugares turísticos se han implementado medidas de seguridad que impiden que la gente tome fotos, incluso bajo su propio riesgo. Aunque lo peor de todo esto es que algo tan obvio tenga que decirse en voz alta e incluso convertirse en advertencias oficiales. Como esto no es simple sentido común. Cuando los riesgos son tan claros, no debería ser una tragedia darse cuenta de que ninguna atención en Internet vale la pena. Reto de un chip. Aunque los años de COVID-19 fueron sin duda estresantes para gran parte de la población, también ofrecieron al mundo muchos y divertidos retos de comida picante.
El One Chip Challenge comenzó como uno de esos retos. La premisa era comprar y comer una sola papa espolvoreada con chiles Carolina Pepper y Naga Viper. Su objetivo era comprobar cuánto tiempo podía alguien aguantar sin beber agua. Para ser justos, el desafío era simplemente una divertida prueba de resistencia. A la gente le encantaba mostrarse comiendo la papa frita y luego publicar su reacción exageradamente dramática con lágrimas en los ojos. En teoría no tenía nada de peligroso. Sin embargo, con el tiempo el reto empezó a atraer a participantes más jóvenes que no tenían la misma tolerancia al picante. En 2023, un chico de 14 años en Massachusetts falleció poco después de participar en el reto. La autopsia sugirió que, de hecho, sufrió un paro cardíaco debido a los altos niveles de capsaicina en la papa frita. Este es el componente de productos con chile y otras frutas y verduras que los hace tan picantes. Al final, Paqui, el fabricante de la papa, retiró el producto de los estantes por completo. El daño era demasiado grave como para ser controlado, y la única medida responsable que quedaba era detener la producción por completo, y así lo hicieron. Fue la decisión correcta. Tombstoning. Tombstoning es básicamente el acto de saltar al agua desde lugares altos como acantilados, puentes o muelles. El nombre proviene de la forma en que el cuerpo se mantiene erguido como una lápida durante toda la caída. Y aunque suena macabro, es mucho más salvaje. Aunque los videos en línea a menudo muestran a personas aterrizando limpiamente y nadando como si nada, los riesgos reales son bastante graves. El problema no radica en el acto de saltar en sí. El clavado desde acantilado siempre ha existido y no es poco conocido, pero los riesgos de ambos deportes extremos radican en que la mayoría de las veces el saltador salta a aguas inexploradas. No se tienen estadísticas al respecto. No tienen ningún dato sobre el lugar. Se desconoce su profundidad, si las mareas han cambiado o si hay rocas o escombros debajo que podrían impedir un aterrizaje seguro. Precisamente por eso algunas personas acaban con fracturas, lesiones de columna o algo peor. El simple impacto del agua fría puede causar pánico. No importa si eres experto o no, no se debe subestimar las grandes masas de agua. Solo en el Reino Unido se han registrado más de 70 lesiones graves y múltiples muertes relacionadas con incidentes de tombstoning. Esta tendencia se considera básicamente un reto casual entre los jóvenes, especialmente durante los meses de verano. La presión social y la necesidad de encajar en la sociedad ciegan a quien realiza la acrobacia, y para cuando se dan cuenta de lo peligroso que es, ya es demasiado tarde. El reto del enjuague bucal. El reto del enjuague bucal es una tendencia en la que las personas consumen o hacen gárgaras con grandes cantidades de enjuague bucal, principalmente con fines cómicos. Este es el único reto de esta lista que, en realidad, suena absurdamente inútil, pero la verdad es que es muy peligroso. El enjuague bucal contiene ingredientes como etanol, peróxido de hidrógeno y clorhexidina. Estos son seguros en pequeñas cantidades, pero pueden ser mortales si se consumen en cantidades mayores. Aunque parezca increíble, existe una afección conocida como sobredosis de enjuague bucal. Los síntomas de la sobredosis incluyen náuseas, vómitos, mareos y, en casos graves, insuficiencia renal. Se han reportado casos de personas que experimentaron efectos adversos tras participar en este reto. Estos efectos los han llevado al hospital durante varios días y a una factura médica bastante cuantiosa. La exposición prolongada o repetida también puede alterar el equilibrio natural de las bacterias en la boca. Esto puede provocar sequedad bucal, irritación de las encías e incluso más caries. Lo cual es curioso considerando que esto en cierto modo contradice el propósito inicial del enjuague bucal. Y por si fuera poco, seamos sinceros un segundo. Todo este reto es realmente repugnante y huele a búsqueda de atención. Beber enjuague bucal no es atrevido, ni divertido, ni provocador. Simplemente es una mala idea, tanto desde el punto de vista médico como del gusto. Nivel 5. Swearing. El swearing es una de las tendencias más extremas de Internet de la que no se habla tanto como de otras. Probablemente se deba a que no es tanto una tendencia como un delito flagrante. Literalmente se le llama swearing porque implica hacer bromas telefónicas a las autoridades y reportar una emergencia falsa. Lo más diabólico de todo esto es que quien llama falsamente suele hacer afirmaciones muy peligrosas. Estas pueden ir desde una situación de tirador activo o de rehenes hasta una amenaza de bomba.
Obviamente algo de esta gravedad provoca el envío de un equipo SWAT al lugar indicado. Ese lugar suele pertenecer a una víctima, a la que quien llama quiere acosar o intimidar. Las personas que terminan en el lado receptor de esto son personas inocentes que se han visto envueltas en una situación difícil debido a una pelea en línea. Las víctimas más comunes del swatting son, en su mayoría, streamers y gamers que se han metido con la gente equivocada, aunque el problema a veces se extiende a otros grupos importantes de Internet como influencers, periodistas e incluso políticos. Independientemente de la víctima, el impacto es prácticamente el mismo en todos los casos. Mucho trauma mental y angustia física. Es completamente natural considerando que literalmente implica que una docena de hombres uniformados invadan tu casa y te hagan daño. El caso más conocido y trágico ocurrió en 2017 en Wichita, Kansas, donde un hombre llamado Andrew Finch fue asesinado por la policía tras ser víctima de swatting. Quien llamó envió agentes a su casa alegando que había tomado rehenes. Lo más triste es que ni siquiera participó en la disputa original. En esencia, quien llamó intentaba hacerle swatting a su amigo jugador por una apuesta en línea. El amigo en cuestión le había dado una dirección falsa que conducía a la casa de Finch. Se enviaron agentes armados y una cosa llevó a la otra. Lamentablemente, Andrew Finch, un amoroso padre, hijo y esposo, perdió la vida. Lo que hace que esto sea mucho más perturbador es su deliberación. El swatting no es solo una broma de internet, es un intento calculado de poner a alguien en peligro. Unos minutos de rencor por parte de quien llama pueden convertirse en un trauma duradero para la víctima. Sin embargo, incluso el mudarse no elimina el terror absoluto de tener oficiales armados en tu puerta por algo de lo que no tuviste control. Reto de nadar en autopistas. Nadar en autopistas no es lo que parece. No se trata de nadar tradicionalmente. Es una moda de conducción imprudente que se popularizó principalmente en el oeste de Nueva York. Quienes participan en esta moda intentan zigzaguear o nadar por los carriles de la autopista a alta velocidad. Realizan estas peligrosas maniobras que consisten en maniobrar impulsivamente el auto en medio del tráfico denso. Los conductores publican videos de sí mismos haciendo virajes bruscos entre autos en formaciones cerradas. Estos videos terminan en TikTok o Instagram y suelen tener subtítulos como práctica de natación en la autopista. Si bien la difusión de estos videos puede ser un intento de demostrar habilidades de conducción excepcionales, es necesario denunciar esta tendencia por lo que es solo otro intento superficial de llamar la atención. A diferencia de otras tendencias que afectan a un grupo relativamente pequeño de personas, esta pone en riesgo a todo un sistema vial. Las colisiones a alta velocidad en estas carreteras no solo son peligrosas, sino también completamente letales. Se trata de múltiples muertes, lesiones y daños económicos. Aunque aún no se han reportado víctimas graves relacionadas con esta tendencia, sigue ganando terreno. Y si la historia se repite, probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que ocurra algo terrible. Nivel 6. Reto Bird Box. El reto Bird Box comenzó a finales de 2018 tras el estreno del thriller de Netflix Bird Box. Quienes han visto la película saben lo desquiciada que es su premisa. Básicamente gira en torno a personajes que llevan los ojos vendados constantemente para sobrevivir en un mundo infestado de seres que pueden hacerles daño. Estas entidades solo pueden dañar a los personajes o inducirlos a autolesionarse si se les mira directamente. De ahí las vendas. Obviamente tales entidades no existen en la vida real, así que para afrontar el reto los participantes tuvieron que ser un poco creativos. La premisa del desafío era simple y francamente un poco predecible. La gente se vendaba los ojos e intentaba realizar tareas cotidianas que normalmente eran bastante fáciles. Consisten principalmente en intentar desplazarse por una zona o realizar alguna tarea rutinaria. Sin embargo, considerando el tema recurrente de este video, estas tareas aparentemente sencillas se complicaron. La gente se dio cuenta de lo poco emocionante que era la tendencia en su forma original y básicamente empezó a llevar las cosas demasiado lejos. Como en el caso de un adolescente en Utah, que intentó conducir con los ojos vendados y terminó chocando contra otro vehículo. Aunque nadie resultó gravemente herido, podría haber pasado. La situación se volvió tan grave que la propia Netflix tuvo que intervenir públicamente con una advertencia. Los representantes de la compañía instaron a la gente a no hacerse daño en nombre del desafío. Y sabes que es hora de parar cuando una gran corporación que se alimenta de la viralidad en Internet te dice que te detengas.
Desde otra perspectiva, este desafío también fue considerablemente perjudicial para las personas ciegas. En esencia, se trataba de convertir una discapacidad en una novedad extraña. Y, claro, los participantes probablemente no pretendían ofender a nadie, pero la tendencia, sin duda, tenía un sutil pero innegable trasfondo capacitista. La forma en que se enmarcaba en ocasiones pasaba por alto la realidad de las personas ciegas. Happy Slapping. Happy Slapping es una de esas tendencias cuyo nombre disimula bastante bien lo horrible que es. En otras palabras, no es nada feliz. Lo irónico es que este reto en particular ni siquiera es técnicamente una tendencia de Internet. Ganó fuerza a mediados de la década del 2000 y básicamente consistía en grabarse a sí mismos abofeteando inesperadamente a desconocidos para causar impacto. Al parecer, el patrón de retos que se vuelven violentos es una historia milenaria, considerando que este también se volvió perturbador muy rápido. En su forma más básica, el happy slapping consistía en que alguien se acercaba a una persona desprevenida y lo golpeaba con todas sus fuerzas. Otro lo grababa y lo compartía con sus amigos. Sin embargo, con el tiempo ya no se trataba solo de bofetadas, se convirtió en agresiones físicas en toda regla, con puñetazos, patadas y arrastramientos. En algunos casos esto provocó lesiones a largo plazo. En otros, incluso la muerte. Lo más perturbador fue sin duda la falta de responsabilidad, seguida de la nula empatía por las víctimas. Hay un caso que impactó profundamente y conmocionó al mundo. En octubre de 2004, un hombre llamado David Morley fue atacado por un grupo de adolescentes. La agresión pasó rápido de despreciable a mortal cuando fue literalmente pisoteado en plena calle. Este caso, además de tantos otros, conmocionó a mucha gente y puso de manifiesto lo peligrosa que se había vuelto esta tendencia. Si bien las bromas alegres han desaparecido de la escena popular, la mentalidad que las sustenta no lo ha hecho. De hecho, las bromas modernas se basan en la idea de que herir a alguien puede ser entretenido, siempre que sea dramático y mortal. En eso se han convertido TikTok y YouTube hoy en día. El reto del gas galáctico. Cualquier desafío asociado con sustancias adictivas, por muy inofensivas que parezcan, es inherentemente peligroso. No hay mejor ejemplo que el reto del gas galáctico, un desafío que consiste en inhalar óxido nitroso, o más comúnmente conocido como gas de la risa de envases de crema batida. El producto en sí no es ilegal y se usa principalmente con fines culinarios hasta que deja de serlo. El problema es que si se inhala óxido nitroso a presión produce un ligero efecto eufórico. Los jóvenes y las personas con problemas de adicción parecen haberse dado cuenta de ello y están aprovechando lagunas legales para adquirir envases de crema batida. Y como estos envases de crema batida contienen óxido nitroso puro, básicamente están comprando drogas legalmente. El gas galáctico debe su nombre a la empresa que vende estos envases. El reto en sí se ha convertido en otro ejemplo de una tendencia que debería haberse erradicado. Sin embargo, se normalizó a pesar de no ser ni remotamente seguro. Videos de personas inhalando el gas a través de estos contenedores arrasaron en Internet. Se mostraban participando en el reto y experimentando simultáneamente la euforia, ya sea mareos o ataques de risa. Sin embargo, lo que no recibió la suficiente atención fueron los terribles efectos secundarios de esta droga aparentemente segura. Como la mayoría de las drogas, el óxido nitroso, si se consume en grandes cantidades, puede causar efectos devastadores. Hablamos de dolores de cabeza, náuseas, desmayos, falta de oxígeno e incluso daño nervioso y la muerte. Y como el efecto es tan breve, las personas suelen dar varias caladas seguidas. Esto, obviamente, aumenta más los riesgos. Además, no ayuda que estos envases sean muy fáciles de conseguir y se comercialicen en envases muy coloridos y bonitos. Incluso este desafío ha tenido sus propias víctimas. Hay personas que han perdido la vida por sobredosis de óxido nitroso, tanto literal como metafóricamente. Margaret Caldwell, de 29 años y residente de Florida, fue adicta a la droga durante años antes de perder la vida. Según sus padres, Caldwell llegaba a consumirla 100 veces al día. Había estado en rehabilitación en múltiples ocasiones e incluso terminó en el hospital cuando perdió el uso de las piernas a causa de la droga.
Al final falleció con tan solo 29 años y dejó una familia de luto. De nuevo, no se trata de un caso aislado. Se han producido múltiples incidentes similares en los que personas han sido trasladadas de urgencia o trágicamente han fallecido. Varios médicos y funcionarios de salud han expresado su preocupación por la accesibilidad y la falta de regulación de este producto. Lo peor es que esta facilidad de acceso podría llevar a los jóvenes a usar óxido nitroso para experimentar. Esto a la larga podría revelar otros problemas subyacentes de abuso de sustancias y consecuencias mucho más graves. Nivel 7. Reto del agua caliente. Quizás haya algunos retos en esta lista que puedan perdonarse a pesar de su evidente malicia. Sin embargo, quemar deliberadamente a alguien por capricho de una tendencia en Internet es un delito, y debería tratarse como corresponde, enviando al responsable a la cárcel. Ahora debes estar pensando, es imposible que alguien sea tan imprudente. Seguramente no dejarían a alguien con cicatrices permanentes solo por ser tendencia en Internet. Pero el reto del agua caliente demuestra lo contrario. Y sí, es tan malo como suena. El reto consiste en echarse agua hirviendo encima o sobre otra persona para pillarla desprevenida. Y si esto te parece malo, la cosa empeora. Algunas versiones del reto también incluyen a personas, sobre todo niños, bebiendo dicha agua hirviendo con una pajilla. Suena obviamente peligroso, pero por alguna razón ha logrado atraer público. Lo peor es que este tipo de atención no solo ha causado graves daños a la gente, sino que también ha cobrado varias vidas. Un ejemplo horrible de una persona que sufrió quemaduras graves ocurrió en 2018 en Indianápolis. Keelan Clark, de 15 años, y su amigo se encontraron con el desafío en línea y estaban bromeando casualmente sobre participar en él. Desafortunadamente, la aparente indiferencia de su amigo resultó ser muy engañosa. Más tarde ese mismo día, el amigo sorprendió a Clark y le echó agua hirviendo encima mientras dormía. Clark corrió al baño para aliviarse, pero solo pudo ver su propia piel desprendiéndose en el espejo. Sufrió quemaduras de segundo grado en el pecho y la cara, y tuvo que permanecer hospitalizado una semana. Un ejemplo mucho más desgarrador es el de una niña de 8 años en Florida que murió tras ser retada a beber agua hirviendo con una pajilla. Sufrió graves lesiones internas y falleció poco después. El patrón en estos incidentes es clarísimo. El desafío se dirige a jóvenes influenciables que pasan mucho tiempo en línea sin supervisión adulta. Consumen este contenido y se sienten atraídos al instante por su curiosidad desbordante. De todos los desafíos, este parece particularmente perturbador, porque no implica nada más que daño y juego sucio. No puede haber ninguna versión sin ninguna consecuencia. Si las tendencias en línea no son suficientes, mira nuestro video de las cosas más perturbadoras captadas en Dashcam.